Estaba regresando del Instituto Mexicano del Seguro Social después de mi consulta mensual cuando escuché las palabras que me lastimaron más de lo que jamás imaginé. Me detuve en el pasillo al oír a mi hija Dolores hablando por teléfono en su cuarto. Esa vieja me da asco con ese olor a hospital que trae siempre encima. Ya no aguanto más fingir que me importa lo que le pase. Mi corazón se quebró por dentro al escuchar esas palabras tan crueles. Desde que nació esa niña, la crié con todo mi amor. Trabajé de sol a sol cuando su papá nos abandonó. Vendí hasta mis aretes de oro de la boda para pagarle la preparatoria y después la universidad. Y ahora, a mis 67 años, después de haberle dado mi casa en la colonia Doctores para que viviera con su familia, me enteraba de que me veía como un estorbo que le daba asco. Mi casita siempre había sido mi orgullo y mi refugio. 2 recámaras, sala grande, cocina amplia, donde preparé miles de comidas para mi familia durante más de 40 años. Después de que Dolores se casó con Antonio y tuvieron a los niños, Esperancita de 15 años y Miguelito de 13, vinieron a vivir conmigo por un tiempo mientras juntaban dinero. Eso fue hace 6 años. Yo me mudé al cuartito de atrás, ese que antes usaba para guardar mis trastes buenos y donde tenía mis plantas. Dolores se apoderó de mi recámara principal, justificando que necesitaba más espacio para el matrimonio y que los niños merecían cuartos propios. Acepté todo sin chistar, pensando que estaba ayudando a mis seres queridos. Ese olor a hospital que Dolores mencionaba venía de los medicamentos que necesito tomar para controlar la diabetes y la presión alta. Nada del otro mundo, nomás los cuidados normales de la edad. Pero para ella, eso era motivo de repugnancia y vergüenza. Antonio siempre había sido cortés conmigo, saludándome por buena educación, pero nunca imaginé que mi propia hija sintiera tanto desprecio por mí. Mientras permanecía ahí parada en el pasillo, escuché que Dolores continuaba su conversación. Estoy pensando muy en serio llevarla a una casa de ancianos de esas del gobierno. Esta casa ya es nuestra, no de ella. Esa noche, acostada en mi camita angosta, miré alrededor del cuartito apretado que se había convertido en todo mi mundo. Las paredes estaban llenas de fotografías de mis nietos, que adoraba con todo mi corazón, pero que apenas me dirigían la palabra. Dolores les había enseñado a verme como un mueble más de la casa. Ahí estaba, pero sin importancia. Cerré los ojos y recé bajito. Virgencita de Guadalupe, dame fuerzas para entender qué debo hacer. Pero lo que no sabían ellos era que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Al día siguiente, durante el desayuno, Dolores se quejó de que yo ensuciaba demasiados trastes y que eso le daba más trabajo para lavar. Antonio puso cara de fastidio cuando le pedí que no dejara sus zapatos en la entrada, porque me tropezaba con ellos en las noches cuando me levantaba al baño. Mi nieta Esperancita a veces me regalaba una sonrisita dulce, pero rápidamente volteaba para otro lado cuando su mamá andaba cerca. Miguelito me ignoraba por completo, siempre pegado al teléfono que le habían regalado en su cumpleaños, teléfono que yo pagué con mi pensión del IMSS. Los recuerdos del pasado empezaron a visitarme como fantasmas que me dolían hasta el alma. Me acordé de cuando Dolores tenía 8 años y se enfermó de pulmonía. Pasé 4 noches sin dormir en el Hospital General, durmiendo en una silla incómoda, cuidándola día y noche. En ese entonces, yo era su heroína, su protección contra todos los miedos del mundo. Trabajaba de lavandera en el día y limpiando oficinas en la noche para poder pagarle sus medicinas y sus estudios. ¿Cuántas veces corrió a mis brazos llorando porque algún niño la había molestado en la escuela? ¿Cuántas veces le susurré al oído que todo iba a estar bien, que su mamá siempre estaría ahí para cuidarla? Ahora, 35 años después, yo era la que causaba molestias. Mi presencia en la mesa era tolerada en silencio. Mis intentos de platicar sobre mi día eran interrumpidos por Dolores, que siempre tenía algo urgente que revisar en su celular. Antonio masticaba callado, como si yo fuera invisible. Hasta mi ofrecimiento de ayudar en la cocina era rechazado con un «No te preocupes, mamá», dicho con tono de impaciencia, como si mi ayuda fuera un estorbo más. Durante esos días terribles, comencé a notar cómo mi familia había reorganizado sus vidas alrededor de mi ausencia emocional. Dolores había convertido la sala en su oficina personal,
con sus papeles del trabajo esparcidos por toda la mesa donde antes comíamos juntos los domingos. Antonio había llenado el garaje con sus herramientas y sus proyectos, ocupando el espacio donde yo antes tendía mi ropa. Mis nietos tenían sus propios mundos digitales y raramente levantaban la vista de sus pantallas para reconocer mi existencia. Una tarde de viernes, mientras lavaba los trastes que había usado demasiados, escuché a Dolores comentándole a Antonio sobre un departamento que habían visto para rentar. Sería perfecto para mi mamá, le dijo. Una recámara, una cocinita pequeña, todo lo que necesita una persona sola. Antonio le respondió: tienes razón, mi amor. Esta casa ya se nos está quedando chica para nuestra familia. Y en ese momento, enjuagando las tazas con las manos temblorosas, algo dentro de mí finalmente se rompió. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé acostada mirando el techo, pensando en todos los sacrificios que había hecho por esa familia. Recordé cuando vendí mi máquina de coser, la única herencia que me había dejado mi mamá, para comprarle a Dolores su vestido de graduación. Recordé las Navidades en las que no comí cena para que hubiera suficiente comida para todos. Recordé las noches que me quedé despierta cuidando a mis nietos cuando estaban enfermos, mientras sus papás dormían tranquilos. Al amanecer del sábado, Dolores se fue temprano con las niñas a hacer las compras del mercado de Xochimilco, como hacía todos los fines de semana. Antonio salió con Miguel a jugar fútbol en el parque. La casa quedó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no me asustó. Al contrario, me dio claridad. Me levanté, me bañé con cuidado, me puse mi vestido azul favorito, ese que me había regalado Dolores hace 3 años, cuando todavía fingía quererme, y me senté en la mesa de la cocina con una taza de café de olla. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a suplicar por amor, respeto o reconocimiento. No iba a confrontar a nadie, no iba a hacer dramas, no iba a llorar pidiendo explicaciones. Simplemente comenzaría a actuar en silencio, como ellos habían estado haciendo conmigo durante tanto tiempo. Tomé mi bolsa y salí de la casa rumbo al centro de la Ciudad de México, con una determinación que no sentía desde hacía décadas. Mi primera parada fue en el registro público de la propiedad en la delegación Cuauhtémoc. Durante todos estos años, nunca le había mencionado a Dolores que la casa estaba únicamente a mi nombre. Ella había asumido que, por vivir ahí tanto tiempo con su familia, ya tenía algún derecho sobre la propiedad. Descubrí que yo podía vender la casa sin consultar a nadie, siempre y cuando diera la notificación legal correspondiente. El licenciado que me atendió me explicó todo el proceso mientras yo anotaba cada detalle en mi cuadernito que siempre cargaba en la bolsa. Mi corazón latía acelerado, pero mi mente estaba más clara que nunca. Después fui a visitar a un abogado que me recomendaron en el registro. El licenciado Javier Hernández era un hombre serio, de unos 50 años, que me atendió con toda la paciencia del mundo. Le expliqué mi situación sin omitir detalles, incluyendo el comentario cruel que había escuchado de Dolores. Él me aseguró que tenía derecho completo sobre mi propiedad y me ayudó a organizar toda la documentación necesaria. Señora Esperanza, usted tiene derecho a vivir con dignidad, me dijo, y sus palabras me calentaron el corazón como no había pasado en mucho tiempo. Durante las siguientes 4 semanas, comencé a ejecutar mi plan discretamente. Saqué de mi cuenta de ahorros en Bancomer el dinero suficiente para el enganche de un departamentito en la colonia Roma Norte, un lugar sencillo, pero mío. Cancelé silenciosamente todas las cuentas automáticas que salían de mi cuenta bancaria para pagar el gas, la luz, el teléfono y otros servicios que la familia usaba. Finalicé toda la papelería de la venta de la casa con el licenciado Javier y programé la fecha para mudarme. Cuando regresaba a casa todos los días, fingía que todo estaba normal, preparando la comida y saludando a todos con una sonrisa que ni siquiera notaban. Observaba cómo Dolores llegaba cansada de su trabajo en la fábrica de textiles, cómo Antonio se quejaba de su empleo en la construcción, cómo mis nietos se perdían cada vez más en sus mundos virtuales. Y durante todo ese tiempo, yo seguía siendo invisible para ellos, como un fantasma que habitaba en su casa. Una noche, mientras cenábamos quesadillas que yo había preparado, Esperancita me preguntó si estaba bien,
porque notó que había estado muy callada. Por un momento, mi corazón se ablandó al ver la preocupación genuina en sus ojos de adolescente. Pero entonces Dolores interrumpió. La abuela está bien, solo está cansada. Todos estamos cansados. Y con esas palabras, mi nieta volvió a su teléfono, y yo volví a ser invisible. El plan estaba casi listo. El licenciado Hernández había encontrado un comprador para la casa, una familia joven que pagaría al contado. Los papeles de mi nuevo departamento estaban firmados. Mis pocas pertenencias importantes estaban discretamente empacadas en cajas que guardaba debajo de mi cama. Y en una mañana de martes, cuando todos salieran a sus actividades cotidianas, todo lo que quedaría sería una carta. La noche anterior a mi partida, me senté en mi camita mirando las fotografías de mi familia. Había una de Dolores en su primera comunión, sonriendo con su vestido blanco que cosía a mano. Había otra de cuando mis nietos eran pequeñitos y todavía corrían a abrazarme cuando llegaba del mercado. Había una de Antonio y Dolores en su boda, donde yo aparecía al fondo, orgullosa de haber pagado la mitad de la fiesta. Virgen bendita, susurré esa última noche. Gracias por darme la fortaleza para hacer lo correcto. No sentía rencor en mi corazón, solo una tristeza profunda y una determinación inquebrantable. Mi familia había querido que desapareciera de sus vidas. Y eso era exactamente lo que iba a hacer, pero no de la manera que ellos esperaban. Al día siguiente, martes 5 de noviembre, cuando Dolores se fue a la fábrica, Antonio a la obra y mis nietos a la secundaria, puse en marcha la fase final de mi plan. La carta que dejé en la mesa de la cocina, junto al molcajete donde siempre molía los chiles para la salsa, decía simplemente: familia querida, como han expresado que mi presencia y mi olor a hospital les causa molestias, he decidido facilitarles la vida a todos. La casa ha sido vendida. Los nuevos dueños toman posesión la próxima semana. Tienen 7 días para encontrar un nuevo hogar. Gracias por enseñarme que el amor no siempre es correspondido. Con cariño, Esperanza Morales. Al lado de la carta, dejé las llaves de la casa y una copia del contrato de venta ya firmado. No había nada que pudieran hacer legalmente. La casa era mía y yo tenía todo el derecho de venderla. Tomé mi maleta pequeña, mi bolsa con mis documentos importantes, y salí por última vez de la casa que había sido mi hogar durante más de 40 años. Mientras caminaba por la calle empedrada de la colonia Doctores hacia el taxi que me esperaba, no volteé ni una sola vez. El chofer, un señor mayor que me recordó a mi difunto esposo, me preguntó si estaba bien. «Estoy perfecto, Don», le respondí. «Estoy empezando una nueva vida». Y por primera vez en años, esas palabras se sintieron completamente verdaderas. Mi nuevo departamento en la Roma Norte era pequeño pero luminoso, con una ventana que daba a un parquecito donde los niños jugaban por las tardes. Mientras desempacaba mis pocas pertenencias, sonó mi teléfono. Era Dolores, gritando histéricamente: «¡Mamá! ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? ¡No puedes hacer esto!». Escuché su voz por unos segundos, esa voz que antes me derretía el corazón cuando era una niña asustada, y después colgué el teléfono con toda la tranquilidad del mundo. Esa noche, acostada en mi nueva cama, en mi nuevo cuarto, en mi nueva vida, no sentí tristeza ni remordimiento. Solo sentí una paz profunda, como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde pertenecía. Afuera se escuchaban los sonidos de la ciudad, pero adentro reinaba una calma que no había experimentado en años. Al día siguiente, el licenciado Hernández me llamó para informarme que Dolores y Antonio habían ido a su oficina, desesperados, queriendo anular la venta. Les explicó que no había nada que hacer. La transacción había sido legal y era irreversible. «¿Y qué dijeron?», le pregunté. «Bueno, señora Esperanza», respondió con una risita. «Creo que finalmente entendieron que subestimaron a la mujer equivocada». Y así comenzó mi nueva vida. Una vida donde nadie me vería como un estorbo, donde mi olor a medicinas no molestaría a nadie, donde mis palabras no serían interrumpidas, donde mi presencia sería valorada, aunque fuera solo por mí misma. Había aprendido la lección más importante de mis 67 años. A veces, el amor más grande que podemos darnos es el valor de alejarnos de quienes no nos valoran. La mañana del lunes de mi 5ª semana de libertad,
marcó el inicio de la fase más importante de mi nueva vida. Desperté con una claridad mental que no había experimentado en décadas, como si durante todos esos años de humillaciones hubiera estado viviendo envuelta en una neblina espesa que finalmente se había disipado. Me levanté temprano, me bañé con cuidado, me puse mi vestido verde favorito, ese que Dolores siempre criticaba diciendo que me hacía ver muy llamativa para mi edad, y me senté en mi pequeña mesa del comedor con una taza de café de olla y mi cuaderno de notas. Era momento de tomar las decisiones que cambiarían no solo mi vida, sino la percepción que mi familia tenía sobre quién era realmente Esperanza Morales. Durante todas esas semanas de reflexión y sanación emocional, había estado planeando silenciosamente los siguientes pasos. No se trataba de venganza. Esa palabra nunca formó parte de mi vocabulario, sino de justicia, de enseñarles que las acciones tienen consecuencias, de demostrarles que la mujer a quien habían tratado como invisible tenía más poder del que jamás imaginaron. Mi primera parada fue el Banco Bancomer de la Avenida Insurgentes. Durante todos estos años, Dolores había asumido que yo era una anciana dependiente que vivía únicamente de mi pensión del IMSS. Lo que no sabía, porque nunca se molestó en preguntármelo, era que durante mis 40 años como costurera había ahorrado meticulosamente cada peso que pude. También ignoraba que mi difunto esposo Roberto me había dejado varios terrenos en Xochimilco que había heredado de su padre, terrenos que yo había estado vendiendo uno por uno durante los últimos años para tener un fondo de emergencia. El ejecutivo bancario, el licenciado Martín Guerrero, un hombre de unos 40 años con modales profesionales pero amables, revisó mis cuentas con sorpresa evidente. «Señora Morales», me dijo con respeto genuino, «usted tiene un capital considerable. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» Le expliqué que quería transferir una cantidad específica a una cuenta nueva, separada de todo lo que había manejado anteriormente. También quería información sobre inversiones seguras para personas de mi edad. «Deseo establecer un fondo de 500,000 pesos», le dije con voz firme. «Esta cantidad será destinada exclusivamente para gastos relacionados con mi bienestar, salud, vivienda, alimentación, entretenimiento personal». El licenciado Guerrero tomó notas detalladas mientras yo continuaba. «El resto de mi dinero quedará en una cuenta separada, con instrucciones específicas sobre su uso futuro». Mientras llenábamos los papeles, le conté al licenciado parte de mi historia. No por lástima o búsqueda de apoyo emocional, sino porque quería que entendiera la importancia de lo que estaba haciendo. Durante 6 años permití que mi familia viviera en mi casa sin contribuir económicamente, asumiendo todos los gastos mientras ellos ahorraban sus salarios. Llegué a darles hasta mi tarjeta de débito para que hicieran las compras del súper, porque decían que era más fácil para ellos manejar todo. ¿Y ellos sabían de sus ahorros?, me preguntó el licenciado con curiosidad profesional. «Jamás», respondí con una sonrisa que me sorprendió a mí misma. Asumieron que lo único que tenía era mi pensión mensual de 4,000 pesos. Durante años escuché a mi hija quejarse con sus amigas de que tenía que mantener a su mamá, cuando en realidad yo era quien mantenía a toda la familia. El proceso bancario tomó más de 2 horas, pero al salir de ahí me sentí como si hubiera puesto la primera piedra de una construcción nueva. Ya no era la anciana dependiente que vivía de las obras de generosidad ajena, sino una mujer económicamente independiente que había tomado control total de sus recursos. La sensación de poder que experimenté caminando por la avenida Insurgentes, con mis nuevos documentos bancarios en la bolsa, era embriagadora. Mi siguiente parada fue la oficina del licenciado Javier Hernández, mi abogado, ubicada en el centro histórico de la ciudad. Había programado esta cita desde la semana anterior, pero ahora tenía información adicional que compartir con él. Su secretaria, una mujer joven muy eficiente, me ofreció café mientras esperaba en la sala de espera, rodeada de libros de leyes y diplomas que me daban una sensación de seriedad y profesionalismo. «Señora Esperanza», me saludó el licenciado Hernández cuando me invitó a pasar a su oficina. «Espero que se esté adaptando bien a su nueva vida. ¿En qué puedo ayudarla hoy?». Le expliqué que quería revisar completamente mi situación legal, no solo en cuanto a la propiedad que ya había vendido, sino respecto a todos mis bienes y la planificación de mi herencia futura.
Quiero asegurarme de que mis decisiones estén protegidas legalmente, le dije mientras él tomaba notas en una libreta legal. También quiero explorar opciones para establecer límites claros sobre cualquier intento futuro de mi familia de reclamar derechos sobre mis propiedades o decisiones. El licenciado me explicó diversos mecanismos legales: testamentos en vida, poderes notariales específicos, fideicomisos, declaraciones de voluntad anticipada. Durante nuestra conversación, que se extendió por más de 1 hora, surgió un tema que no había considerado completamente. Señora Esperanza, es importante que documentemos cualquier evidencia de maltrato psicológico o abuso financiero que haya sufrido. Esto no es para proceder legalmente contra su familia, sino para protegerla en caso de que ellos intenten cuestionar su capacidad mental para tomar decisiones. Esta sugerencia me hizo reflexionar sobre aspectos de mi situación que había normalizado durante años. El licenciado me ayudó a redactar un documento detallado describiendo los patrones de comportamiento que había experimentado, el aislamiento social gradual, las críticas constantes sobre mi apariencia y hábitos, la exclusión de decisiones familiares importantes, el uso de mi propiedad sin mi consentimiento formal, la presión emocional para que aceptara situaciones que me incomodaban. Lo que está describiendo, me dijo el licenciado Hernández con seriedad, tiene nombre en términos legales: violencia familiar en modalidad psicológica y patrimonial. Aunque usted no quiera procesar legalmente a su familia, es importante tener esta documentación para proteger sus derechos futuros. Firmé varios documentos ese día, pero el más significativo fue una declaración formal de mi capacidad mental plena y mi decisión consciente de establecer límites con familiares que habían abusado de mi confianza. Al salir del despacho legal, caminé por las calles del centro histórico sintiendo una mezcla extraña de liberación y melancolía. Pasé por la Catedral Metropolitana, donde había ido tantas veces a pedir por el bienestar de mi familia, sin darme cuenta de que también debía pedir por mi propio bienestar. Entré a encender una veladora, pero esta vez mi oración fue diferente. Virgencita de Guadalupe, gracias por darme la sabiduría para reconocer mi propio valor. Ayúdame a mantener la fortaleza para defender mi dignidad. La tarde la dediqué a una actividad que llevaba semanas posponiendo: organizar completamente mi nuevo departamento según mis propios gustos y necesidades. Durante décadas había vivido adaptándome a los espacios que otros consideraban apropiados para mí. Ahora tenía la oportunidad de crear un hogar que reflejara verdaderamente mi personalidad, mis preferencias, mis necesidades específicas como mujer de 67 años que había recuperado su autonomía. Reorganicé los muebles para crear un rincón de lectura junto a la ventana, donde podía aprovechar la luz natural durante las mañanas. Coloqué mis plantas en lugares estratégicos para que recibieran la cantidad adecuada de sol. Organicé mi cocina de manera que todos los utensilios que usaba frecuentemente estuvieran al alcance de mi mano, sin tener que pedirle ayuda a nadie para alcanzar repisas altas o mover objetos pesados. En mi nueva recámara colgué las fotografías que realmente quería ver cada día: una de mis padres en su boda, otra de mi época como costurera exitosa, una de Esperancita y Miguel cuando eran pequeños y todavía me buscaban para que les contara cuentos. Guardé en una caja todas las fotos de eventos familiares recientes, donde yo aparecía relegada al fondo, con expresión incómoda, claramente sintiéndome fuera de lugar. Mientras organizaba mis pertenencias, encontré un sobre que había guardado durante años sin abrirlo. Contenía cartas que habían llegado a mi nombre a través de diferentes oficinas gubernamentales, cartas que Dolores siempre interceptaba diciendo que ella se encargaría de revisar cualquier cosa importante. Decidí abrirlas todas esa tarde, descubriendo información que me sorprendió profundamente. Una de las cartas era del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, informándome sobre programas de apoyo económico adicional para personas de mi edad que cumplieran ciertos criterios. Otra era de la delegación, notificándome sobre actualizaciones en mis derechos como propietaria de varios terrenos. La más impactante era de una empresa constructora, ofreciendo comprar uno de mis terrenos en Xochimilco por una cantidad que triplicaba lo que yo había estimado como su valor. ¿Cómo es posible que Dolores nunca me haya mostrado estas cartas?, me pregunté en voz alta, aunque ya conocía la respuesta.
Mantenerme ignorante de mis propios derechos y oportunidades era parte del patrón de control que había ejercido sobre mí durante años. Mientras ella y Antonio se quejaban de dificultades económicas, había estado impidiendo activamente que yo accediera a recursos que me correspondían por derecho. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo definitivamente. Llamé al número de la empresa constructora que había enviado la carta sobre el terreno en Xochimilco. El ingeniero que me atendió, Eduardo Ramírez, me explicó que habían estado tratando de contactarme durante 8 meses para discutir la compra. «Señora Morales», me dijo, «su terreno está ubicado en una zona que será desarrollada para un proyecto de vivienda sustentable. Es una oportunidad excelente para usted». Programamos una cita para el día siguiente para que él pudiera mostrarme exactamente de qué terreno se trataba y cuáles eran los términos de la oferta. Solo como información general, me preguntó, ¿alguien más en su familia tiene conocimiento de esta propiedad? No, respondí con una claridad que me sorprendió, y prefiero mantenerlo así hasta que tome mi decisión final. La conversación con el ingeniero Ramírez despertó algo en mí que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. Mi instinto empresarial. Recordé que cuando era joven y manejaba mi negocio de costura, tenía una habilidad natural para las negociaciones, para evaluar oportunidades, para tomar decisiones financieras inteligentes. Esas habilidades no habían desaparecido. Simplemente habían sido eclipsadas por años de permitir que otros tomaran decisiones por mí. El miércoles por la mañana me levanté con la energía de una mujer en una misión. Me vestí con mi traje más elegante, uno que había cosido para mí misma años atrás, pero que raramente usaba porque Dolores decía que me hacía ver pretenciosa. Y me dirigí a Xochimilco para la cita con el ingeniero Ramírez. El viaje en metro me dio tiempo para reflexionar sobre la ironía de la situación. Mientras mi familia me había tratado como una carga económica, yo poseía bienes que podrían asegurar mi independencia financiera durante el resto de mi vida. La reunión en Xochimilco fue reveladora en múltiples niveles. El terreno que había heredado de Roberto no era simplemente un pedazo de tierra abandonado, como yo había creído durante años. Estaba ubicado en una zona que se había revalorizado enormemente debido a nuevos proyectos de transporte público y desarrollos habitacionales sustentables. El ingeniero Ramírez me mostró planos detallados del proyecto propuesto y me explicó cómo mi terreno encajaba en sus planes. La oferta inicial que enviamos por carta es de 2 millones de pesos, me explicó mientras revisábamos los documentos legales. Sin embargo, después de evaluar más detalladamente la ubicación estratégica de su propiedad, estamos preparados para ofrecer 2.800.000 pesos siempre que podamos cerrar el trato dentro de las próximas 3 semanas. La cantidad mencionada me mareó literalmente. Durante años había vivido contando cada peso de mi pensión, aceptando que no tenía recursos para cambiar mi situación, permitiendo que mi familia me tratara como una dependiente económica. Y todo este tiempo había sido propietaria de un bien que valía más dinero del que había visto junto en toda mi vida. «Necesito tiempo para pensarlo», le dije al ingeniero, aunque en mi mente ya había tomado la decisión. «Entiendo perfectamente, señora Morales. Es una decisión importante. Sin embargo, me gustaría hacerle una recomendación. Consulte con un abogado especializado en bienes raíces antes de firmar cualquier documento. Queremos que esta transacción sea completamente transparente y beneficiosa para usted». De regreso a mi departamento, llamé inmediatamente al licenciado Hernández para programar una cita de emergencia. También decidí hacer algo que había estado posponiendo durante semanas: investigar exactamente qué había pasado con mi familia después de que se mudaran de la casa. No por morbo o deseo de verlos sufrir, sino porque necesitaba tener información completa para tomar decisiones informadas sobre mi futuro. Llamé a mi antigua vecina, doña Remedios, una señora de 80 años que había sido mi confidente durante décadas. «Esperanza», me dijo con cariño genuino cuando escuchó mi voz, «qué alegría saber de ti. He estado preguntándome cómo estás». Le expliqué brevemente mi situación y le pregunté si había tenido noticias de Dolores y su familia desde que se mudaron. «Ay, hija», me dijo doña Remedios con un tono que mezclaba chisme y preocupación real. «Tu hija ha venido varias veces preguntando si alguien tenía tu nuevo teléfono o sabía dónde estabas viviendo.
Se ve muy demacrada, muy estresada. Antonio perdió su trabajo en la construcción hace 2 semanas y al parecer están teniendo muchas dificultades para pagar el alquiler del nuevo departamento. La información me causó sentimientos encontrados. Por un lado, no deseaba que mis nietos pasaran dificultades económicas. Por otro lado, era claro que las dificultades que estaban experimentando eran el resultado directo de haber asumido durante años que podían vivir cómodamente a costa de mi generosidad sin límites. Habían construido un estilo de vida que dependía de mi subsidio silencioso, sin reconocer nunca esa dependencia. ¿Y los niños cómo están?, pregunté con genuina preocupación. Esperancita ha venido un par de veces a preguntarme por ti, respondió doña Remedios. Se ve triste, pero no parece estar pasando hambre ni nada grave. Miguel está igual que siempre, metido en sus videojuegos. La situación no parece estar afectándolos tanto como a sus papás. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla en mi cocina, pollo en mole que había aprendido a hacer en porciones individuales, reflexioné sobre la complejidad de mi situación. Tenía el poder económico para resolver los problemas de mi familia inmediatamente. Una fracción de lo que recibiría por la venta del terreno podría asegurar que Dolores y Antonio encontraran una vivienda adecuada, que no pasaran apuros económicos durante varios meses. Pero rescatarlos nuevamente sería repetir exactamente el mismo patrón que había permitido que me maltrataran durante años. Yo resolviendo sus problemas mientras ellos me daban por sentada, asumiendo que siempre estaría disponible para sacarlos de dificultades sin recibir respeto o reconocimiento a cambio. Sería enseñarles que podían tratarme mal sin consecuencias reales, porque al final siempre cedería ante la culpa y el chantaje emocional. Mientras lavaba mi plato y mi taza después de cenar, tomé la decisión final que definiría el resto de mi vida. No iba a rescatar a mi familia de las consecuencias de sus propias acciones. No porque fuera cruel o vengativa, sino porque rescatarlos nuevamente sería una crueldad mayor. Les impediría aprender que las relaciones familiares requieren respeto mutuo, que el amor verdadero se demuestra con acciones consistentes, no solo con palabras cuando se necesita algo. Esa noche escribí en mi cuaderno la entrada más importante desde que había comenzado mi nueva vida. Hoy aprendí que la compasión verdadera a veces requiere permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Rescatar constantemente a quienes nos maltratan no es amor. Es permitir que continúen dañándose a sí mismos y a otros. Mañana comenzaré la última fase de mi transformación. Convertir mi independencia emocional en independencia económica total. Al despertar el jueves, supe que el momento de las decisiones definitivas había llegado. Ya no era la anciana invisible que había tolerado maltratos por mantener la ilusión de una familia unida. Era Esperanza Morales, una mujer de 67 años, con recursos, conocimientos, apoyo legal y, lo más importante, la determinación inquebrantable de vivir el resto de su vida con la dignidad que siempre había merecido. La transformación silenciosa había terminado. Era hora de que mi familia y el mundo entero conocieran a la verdadera Esperanza. El viernes por la mañana, exactamente 6 semanas después de haber dejado aquella carta en la mesa de mi antigua cocina, recibí la llamada que había estado esperando. Era el licenciado Hernández, con noticias que cambiarían todo para siempre. Señora Esperanza, me dijo con voz que mezclaba profesionalismo y satisfacción personal. Tengo excelentes noticias sobre la venta de su terreno. Hemos revisado todos los documentos legales y la oferta está completamente en orden. Además, conseguimos negociar un precio final de 3 millones de pesos exactos. 3 millones de pesos. La cifra resonó en mi mente como campanas de catedral. Durante años había vivido contando cada centavo de mi pensión de 4,000 pesos mensuales, preocupándome por gastos mínimos como el gas o la luz, mientras mi familia asumía que yo era una carga económica. Y ahora, a mis 67 años, me había convertido oficialmente en lo que cualquiera consideraría una mujer adinerada. No rica en términos de las telenovelas, pero sí con suficientes recursos para vivir con dignidad y comodidad durante el resto de mi vida. Hay algo más, señora Esperanza, continuó el licenciado. Su hija Dolores estuvo ayer en mi oficina.
Mi corazón se aceleró instantáneamente. ¿Qué quería?, pregunté, aunque imaginaba la respuesta. Vino acompañada de su esposo, preguntando si teníamos información sobre sus propiedades y sus recursos económicos. Aparentemente, habían escuchado rumores en el barrio sobre la venta de su casa, y ahora sospechan que usted tiene más bienes de los que habían imaginado. La ironía de la situación me causó una mezcla extraña de tristeza y satisfacción. Durante 6 años, Dolores había vivido en mi casa sin mostrar el menor interés por conocer realmente mi situación financiera, mis propiedades, mis planes para el futuro. Ahora que enfrentaba dificultades económicas, súbitamente se había vuelto curiosa sobre mi patrimonio. ¿Qué les dijo?, pregunté al licenciado. Exactamente lo que usted me instruyó, que toda información sobre sus asuntos era estrictamente confidencial y que solo podía ser compartida con su autorización explícita. ¿Cómo reaccionaron?, continué preguntando, fascinada a pesar de mí misma. Su hija se puso muy alterada. Dijo que tenía derecho a conocer la situación económica de su madre porque era su responsabilidad cuidarla. Su esposo trató de ser más diplomático, pero era evidente que ambos estaban desesperados por obtener información. El licenciado hizo una pausa. Señora Esperanza, creo que es momento de que tome decisiones definitivas sobre cómo quiere manejar la relación con su familia. Esa tarde, después de firmar todos los papeles de la venta del terreno y depositar el cheque en mi cuenta bancaria, tomé una decisión que había estado considerando durante semanas. Era momento de tener una conversación final con Dolores, no para reconciliarnos, no para rescatarla de sus problemas, sino para establecer claramente los términos de cualquier relación futura entre nosotras. Pero esta conversación sería en mis términos, en el lugar que yo eligiera, con las condiciones que yo estableciera. Llamé a doña Remedios, mi antigua vecina, y le pedí un favor específico. ¿Podrías decirle a Dolores que si quiere hablar conmigo, puede encontrarme mañana sábado a las 2 de la tarde en el Café La Blanca, el que está en la avenida San Juan de Letrán? Dile que vaya sola, sin Antonio, sin los niños, solo ella y yo. Doña Remedios, que había seguido toda mi historia con el interés genuino de una amiga verdadera, aceptó inmediatamente. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Esperanza?, me preguntó con preocupación maternal. Completamente segura, le respondí. Es hora de cerrar este capítulo apropiadamente. El sábado llegué al Café La Blanca 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa cerca de la ventana, donde la luz natural me favorecía y donde tenía una vista clara de la entrada. Me había vestido cuidadosamente para esta ocasión, mi traje azul marino más elegante, el que había usado en la boda de mi comadre hace 3 años, mis zapatos de tacón bajo más cómodos, mi collar de perlas genuinas, herencia de mi madre, que había guardado durante años porque Dolores siempre decía que me hacían ver presumida. Dolores llegó exactamente a tiempo, pero la mujer que entró al café era muy diferente a la ejecutiva segura de sí misma que vivía en mi casa 6 semanas atrás. Se veía delgada, demacrada, con ojeras profundas y ropa que necesitaba plancha. Su cabello, que siempre mantenía perfectamente arreglado, estaba opaco y necesitaba un retoque de tinte en las raíces. Cuando me vio sentada en la mesa, su expresión cambió inmediatamente. Sorpresa, alivio, pero también algo que reconocí como cálculo. «Mamá», dijo acercándose a la mesa con pasos cautelosos, como si temiera que yo fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. «Gracias por aceptar verme. He estado muy preocupada por ti». Se sentó frente a mí y inmediatamente noté que sus manos temblaban ligeramente. «¿Cómo has estado? ¿Dónde estás viviendo? ¿Estás comiendo bien?». Las preguntas se derramaban de sus labios con una urgencia que habría sido conmovedora si hubiera sido genuina. «Estoy muy bien, Dolores», respondí con calma, estudiando su rostro mientras hablaba. «Mejor de lo que he estado en años». Hice una pausa deliberada. «¿Y ustedes cómo están?». Su compostura se desmoronó instantáneamente. «Mamá, hemos estado pasando por momentos muy difíciles. Antonio perdió su trabajo y el departamento donde estamos viviendo es caro y pequeño. Los niños extrañan su casa, extrañan su cuarto, te extrañan mucho». Observé su actuación con la objetividad que solo da la distancia emocional.
Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para despertar mi culpa, mi instinto protector, mi necesidad de rescatar a mi familia. Pero ya no era la misma mujer que había caído en esas manipulaciones durante décadas. ¿Y tú me extrañas, Dolores?, le pregunté directamente, mirándola a los ojos. La pregunta la tomó desprevenida. Balbuceó por unos segundos antes de responder. Por supuesto que te extraño, mamá. Eres mi madre. Te amo. ¿Me amas?, repetí suavemente. ¿O extrañas los beneficios económicos de vivir en mi casa sin pagar renta, sin pagar servicios, sin contribuir a los gastos? Su rostro se puso rojo inmediatamente. Eso no es justo, mamá. Nosotros te cuidábamos, te acompañábamos. Dolores, la interrumpí con voz firme pero sin agresividad. Antes de continuar esta conversación, hay algo que necesito decirte. Durante los 6 años que vivieron en mi casa, escuché muchas conversaciones que ustedes pensaron que yo no escuché, incluyendo aquella en la que dijiste por teléfono que yo te daba asco con mi olor a hospital. Sus ojos se abrieron con shock genuino. También escuché cuando le dijiste a Antonio que estabas pensando enviarme a una casa de ancianos. Y escuché docenas de comentarios despectivos sobre mi edad, mi apariencia, mis hábitos. Dolores intentó interrumpir, pero levanté mi mano para detenerla. No he terminado. También descubrí que durante años interceptaste correspondencia que venía dirigida a mi nombre. Cartas del gobierno sobre programas de apoyo para personas mayores, notificaciones sobre mis propiedades, ofertas de compra para mis terrenos. Su rostro ahora estaba completamente pálido. Mientras tú y Antonio se quejaban de dificultades económicas, me estaban impidiendo acceder a información que podría haber mejorado mi situación financiera. Mamá, yo solo trataba de protegerte de... comenzó a decir, pero la detuve nuevamente. ¿Protegerme de qué? ¿De tomar mis propias decisiones? ¿De manejar mis propios asuntos? ¿De ser una adulta independiente? Mi voz se mantuvo calmada, pero cada palabra estaba cargada de décadas de frustración acumulada. Dolores, durante años me trataron como si fuera una niña incapaz, como si fuera una carga, como si mi única función fuera proveer una casa gratis para ustedes. El mesero se acercó a nuestra mesa, probablemente notando la tensión, y nos preguntó si queríamos ordenar algo. Yo pedí un café con leche y un pan dulce. Dolores pidió solo un agua, con voz temblorosa. Cuando el mesero se fue, ella finalmente encontró palabras. Mamá, si cometí errores, lo siento, pero estaba tratando de hacer lo mejor para la familia. Pensé que era más fácil para ti si yo me encargaba de las cosas complicadas. ¿Más fácil para mí?, pregunté con una sonrisa que no llegó a mis ojos. ¿O más fácil para ustedes mantenerme ignorante de mi propia situación? Dolores, vendí la casa por 400,000 pesos. Vendí uno de mis terrenos en Xochimilco por 3 millones de pesos. Tengo ahorros que acumulé durante 40 años de trabajo que ustedes nunca se molestaron en conocer. Durante todo el tiempo que vivieron conmigo, yo no era la anciana dependiente que ustedes creían. Era una mujer financieramente independiente que estaba subsidiando el estilo de vida de ustedes. La expresión en el rostro de Dolores pasó por una serie de emociones: shock, incredulidad, comprensión y finalmente algo que se parecía peligrosamente a la codicia. ¿3 millones de pesos? Repitió con voz casi inaudible. Mamá, eso significa que puedes ayudarnos, puedes resolver todos nuestros problemas. Podemos encontrar una casa nueva, todos juntos, y esta vez será diferente. Te respetaremos más, te incluiremos en las decisiones. Y ahí estaba. El verdadero motivo de esta reunión no era amor filial, no era preocupación genuina por mi bienestar, no era deseo de reconciliación basada en respeto mutuo, era la esperanza de acceso a mi dinero. No, Dolores, le dije con una claridad que me sorprendió a mí misma. No voy a rescatarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. No voy a permitir que repitan el mismo patrón de aprovecharse de mi generosidad sin ofrecer respeto a cambio. Pero somos tu familia, dijo con voz desesperada. Los niños son tus nietos. ¿Vas a dejar que pasemos necesidades cuando tienes los recursos para ayudarnos? Ustedes no están pasando necesidades reales, le respondí. Están experimentando la incomodidad de tener que ajustar su estilo de vida a sus ingresos reales.
Están aprendiendo lo que significa mantener una familia sin subsidios externos. Es una lección que debieron haber aprendido hace años. Dolores comenzó a llorar, pero incluso sus lágrimas me parecían calculadas. Mamá, por favor, te prometo que será diferente. Podemos firmar un contrato si quieres, algo legal que garantice tus derechos en cualquier casa que compremos juntos. Dolores, le dije suavemente, ¿realmente crees que el problema entre nosotras se puede resolver con un contrato? El problema no es legal, es emocional. Ustedes perdieron el derecho a mi confianza cuando decidieron tratarme con desprecio. Además, continué, ya tomé decisiones sobre mi futuro que no incluyen subsidiar a adultos que deberían ser capaces de mantenerse a sí mismos. He establecido un fondo para mis propios gastos de vida y salud. He hecho donaciones a organizaciones que ayudan a personas mayores que sufren maltrato familiar. He planificado mi herencia de manera que beneficie a instituciones que realmente valoran y respetan a los ancianos. Sus ojos se abrieron con horror. ¿Qué quieres decir? ¿Me estás desheredando? Estoy organizando mis recursos de manera que promuevan el respeto hacia las personas mayores, le expliqué. Si en el futuro demuestras un cambio real en tu comportamiento, si aprendes a tratarme como la adulta independiente que soy, si construyes una relación conmigo basada en amor genuino y no en interés económico, entonces podemos hablar sobre modificar esos planes. ¿Cómo puedo demostrarte eso si me niegas la oportunidad?, preguntó con desesperación genuina por primera vez en la conversación. Dolores, has tenido 67 años de oportunidades para tratarme con respeto. Has tenido 6 años viviendo en mi casa para demostrar gratitud y consideración. Has tenido 6 semanas desde que me fui para reflexionar sobre tus errores y buscar una reconciliación sincera. En lugar de eso, solo me buscaste cuando escuchaste rumores sobre mi dinero. El mesero trajo nuestras órdenes. Tomé un sorbo de mi café con leche, disfrutando su sabor cremoso, mientras Dolores permanecía sentada con su vaso de agua intacto frente a ella. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó finalmente con voz pequeña. Necesito que te hagas responsable de tu propia vida y la de tu familia sin depender de mis recursos. Necesito que aprendas a valorar las relaciones familiares por las emociones genuinas, no por los beneficios materiales. Necesito que respetes mi autonomía como adulta, capaz de tomar mis propias decisiones. ¿Y si lo hago? ¿Si realmente cambio?, preguntó con algo de esperanza en la voz. Si realmente cambias, si demuestras durante un periodo sostenido que has aprendido a respetarme, entonces podemos comenzar a reconstruir una relación. Pero será una relación nueva, entre 2 adultas independientes, no entre una madre proveedora y una hija dependiente. Hice una pausa. Y bajo ninguna circunstancia viviremos juntas nuevamente. Esa etapa de mi vida ya terminó definitivamente. Dolores se quedó en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente preguntó, ¿Puedo al menos tener tu nuevo número de teléfono para mantenernos en contacto? Puedes contactarme a través del licenciado Hernández, le respondí. Si realmente quieres una relación conmigo, demuestras con acciones sostenidas, no con palabras desesperadas. Terminé mi café y mi pan dulce, mientras Dolores seguía sentada en silencio, ocasionalmente limpiándose lágrimas con una servilleta. Cuando me levanté para irme, ella me preguntó una última vez, ¿no hay nada que pueda decir para que cambies de opinión? ¿Nada que pueda hacer hoy mismo? Lo que puedes hacer, le dije mientras me ponía mi suéter, es aprender a mantener a tu familia con dignidad, sin depender de la generosidad de otros. Puedes enseñarles a tus hijos que las relaciones familiares se basan en amor y respeto mutuo, no en conveniencia económica. Y Dolores, agregué antes de irme, puedes comenzar a tratarme como a la mujer inteligente e independiente que siempre fui, no como a la anciana invisible que permitiste que creyeras que era. Salí del café sin voltear atrás, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación que me acompañó durante todo el camino de regreso a mi departamento. Esa noche, sentada en mi pequeña sala con una taza de té de manzanilla, reflexioné sobre la conversación. No había sido fácil, pero había sido necesaria. Había puesto límites claros, había explicado mis decisiones, había ofrecido una posibilidad de reconciliación futura basada en respeto mutuo. Lo que Dolores hiciera con esa información ahora dependía completamente de ella.
Durante las siguientes 2 semanas no recibí ninguna comunicación de mi familia. El silencio me confirmó que mi evaluación había sido correcta. Su interés en mí había estado motivado principalmente por necesidad económica, no por amor genuino. Cuando esa posibilidad se eliminó, su urgencia de contactarme desapareció también. Pero mi vida no se detuvo esperando por ellos. Con mi nueva seguridad financiera, me inscribí en clases de pintura en acuarela en la Casa de la Cultura de la Roma Norte. Comencé a viajar los fines de semana a pueblos cercanos a la Ciudad de México: Tepoztlán, Valle de Bravo, Taxco. Adopté una gatita de un refugio de animales y la llamé Esperanza, como yo, porque ambas habíamos encontrado un nuevo hogar después de años de incertidumbre. Un mes después de nuestro encuentro en el café, doña Remedios me llamó para contarme que Dolores y Antonio habían encontrado trabajos nuevos y se habían mudado a un departamento más barato pero adecuado en la colonia Álamos. Los niños se habían adaptado a su nueva escuela y parecían estar bien. «Tu hija pregunta por ti de vez en cuando», me dijo doña Remedios, «pero ya no con la desesperación de antes. Creo que finalmente entendió tu mensaje». 3 meses después, durante una de mis caminatas matutinas por el parque, vi a Esperancita esperando el camión escolar cerca de mi edificio. Era evidente que había estado esperándome. Cuando me vio, corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. «Abuela, te he extrañado tanto», me dijo abrazándome con fuerza. «¿Puedo venir a visitarte algún día? Cuando cumplas 18 años y puedas tomar tus propias decisiones», le dije suavemente. «Serás bienvenida en mi casa cuando quieras. Pero hasta entonces necesitas respetar las decisiones de tus padres y yo necesito respetar mi propia necesidad de mantener límites claros». Le di un beso en la frente y le prometí que siempre la amaría, sin importar cuánto tiempo pasara sin vernos. 6 meses después de haber dejado mi antigua casa, finalmente me sentía completamente en paz con mis decisiones. Había descubierto que la soledad elegida era infinitamente preferible a la compañía que requería que sacrificara mi dignidad. Había aprendido que el amor verdadero no tiene miedo de los límites, sino que los respeta. Había entendido que rescatar constantemente a quienes nos maltratan no es bondad, es complicidad en nuestro propio maltrato. Una tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón de mi departamento, reflexioné sobre el camino que había recorrido. De ser una mujer invisible que vivía en las obras de la vida de otros, me había convertido en el centro de mi propia historia. Había aprendido que merecía respeto, que tenía derecho a la dignidad, que mi valor como persona no dependía de mi utilidad para otros. Y lo más importante, había aprendido que nunca es demasiado tarde para elegir la propia felicidad sobre la comodidad ajena. A los 67 años, finalmente había encontrado el valor de decir no a quienes me maltrataban y sí a una vida vivida en mis propios términos. 1 año después de haber dejado mi antigua vida, desperté en mi departamento de la Roma Norte con la misma sensación de paz que me había acompañado durante estos meses de libertad, pero ahora con una profundidad que solo puede venir del tiempo y la reflexión. Era un martes de octubre, el mes que siempre había sido mi favorito, porque las jacarandas de la ciudad florecían creando alfombras moradas en las calles. Desde mi ventana podía ver las ramas del fresno que ahora conocía en todas sus estaciones. Había visto sus hojas verdes del verano transformarse en amarillos otoñales. Lo había contemplado desnudo en invierno y había celebrado sus primeros brotes de primavera. Mi gatita Esperanza, que ya no era tan pequeña, se estiró perezosamente en el rincón soleado de mi sala, donde había colocado su cojín favorito. La había adoptado cuando tenía apenas 2 meses. Una bolita gris y blanca que el veterinario dijo que probablemente había sido abandonada muy joven. Como yo, había pensado en ese momento, y desde entonces habíamos construido una rutina tranquila y amorosa que nunca incluía gritos, reproches o demandas irracionales. Preparé mi café de olla matutino, siguiendo el ritual que había perfeccionado durante estos meses. Agua hervida lentamente, canela en rama, piloncillo que se disolvía creando remolinos dorados y finalmente el café molido que compraba cada viernes en el mercado de Medellín. Era un lujo pequeño, pero significativo, poder tomar mi café en silencio,
saboreando cada sorbo sin interrupciones, sin prisa, sin tener que escuchar quejas sobre el desorden que hacía en la cocina. Mientras desayunaba mi pan tostado con mermelada de fresa casera, otra habilidad que había redescubierto en mi nueva vida, revisé mi agenda del día con la satisfacción de quien tiene control total sobre su tiempo. Los martes tenía mi clase de acuarela por la mañana, almorzaba en el pequeño restaurante vegetariano que había descubierto cerca del parque, y por la tarde visitaba la biblioteca José Vasconcelos, donde me había unido a un círculo de lectura de mujeres mayores que se reunían para discutir novelas de autoras latinoamericanas. La rutina me daba estructura sin rigidez, propósito sin presión, socialización sin drama. Era exactamente lo opuesto a los años que había vivido en función de las necesidades y demandas de otros, siempre disponible, siempre sacrificando mis preferencias por mantener la paz familiar. Ahora, si no tenía ganas de salir un día, simplemente no salía. Si quería cenar solo fruta y yogur, nadie me preguntaba por qué no había cocinado algo decente. Si decidía comprarme un vestido nuevo o un libro caro, no tenía que justificar el gasto con nadie. En mi clase de acuarela de esa mañana, la maestra Sofía, una artista profesional de unos 50 años que había decidido dedicarse a la enseñanza después de años de exposiciones exitosas, nos propuso un ejercicio diferente. Hoy quiero que pinten un autorretrato emocional, nos dijo mientras distribuía papel especial y preparaba las pinturas. No se trata de copiar su rostro del espejo, sino de capturar en colores y formas cómo se sienten en este momento de sus vidas. La propuesta me intrigó profundamente. Durante décadas me había visto a mí misma a través de los ojos de otros. La madre abnegada, la abuela disponible, la anciana invisible que ocupaba espacio sin aportar valor significativo. Pero ahora, con mi pincel cargado de azul ultramar y púrpura cadmio, comencé a explorar en el papel quién era realmente Esperanza Morales cuando nadie más la estaba definiendo. Pinté círculos concéntricos de azules profundos que se transformaban gradualmente en violetas serenos, con toques de dorado que irradiaban desde el centro como rayos de sol atravesando agua clara. No era un rostro reconocible, pero era indudablemente yo. La tranquilidad que había encontrado en mi soledad, la riqueza emocional que había descubierto en mi independencia, la luz dorada de una dignidad recuperada, después de años de estar enterrada bajo expectativas ajenas. Esperanza, me dijo la maestra Sofía cuando se acercó a observar mi trabajo. Hay una serenidad en su pintura que habla de alguien que ha encontrado la paz consigo misma. ¿Es así como se siente? Así es exactamente como me siento, le respondí con una sonrisa que nació desde lo más profundo de mi ser. Es la primera vez en décadas que puedo decir eso con completa honestidad. Después de la clase, caminé por las calles de la Roma Norte observando la vida de la ciudad con ojos que ya no llevaban prisa ni ansiedad. Me detuve en una librería pequeña donde el dueño, don Fernando, un hombre mayor que se había convertido en una especie de amigo durante estos meses, me recomendó una novela sobre una mujer que emigraba sola a un país extranjero para comenzar una nueva vida a los 60 años. Me recordó a usted, me dijo con una sonrisa amable, no por la emigración, sino por el valor de empezar de nuevo cuando la mayoría cree que ya es demasiado tarde. Compré el libro y también un cuaderno nuevo de pasta dura, con hojas en blanco. Desde que había comenzado mi nueva vida, había desarrollado el hábito de escribir reflexiones diarias, no exactamente un diario, sino más bien cartas dirigidas a diferentes versiones de mí misma, a la mujer joven que había sido, a la mujer mayor que sería en el futuro, a la mujer que había estado perdida durante años en roles que otros le habían asignado. En el restaurante vegetariano donde almorcé, pedí mi plato favorito, una ensalada de quinoa con verduras asadas y aderezo de pasta de sésamo, acompañada de agua de Jamaica sin azúcar. Era exactamente el tipo de comida que Dolores siempre había criticado llamándola comida de pájaros, y que Antonio había rechazado por no tener suficiente carne. Ahora podía comer exactamente lo que mi cuerpo necesitaba y disfrutaba, sin tener que justificar mis elecciones nutricionales o cocinar platos diferentes para satisfacer los gustos de otros. Mientras comía, observé a las otras personas en el restaurante, parejas jóvenes compartiendo selfies de sus platos, hombres de negocios revisando documentos mientras almorzaban solos,
familias con niños pequeños negociando pacientemente sobre vegetales. Me sorprendió darme cuenta de que ya no sentía envidia de las familias, ni siquiera de las que parecían genuinamente amorosas y funcionales. Había encontrado algo que valoraba más que la ilusión de pertenencia familiar, la realidad de la paz interior. En la biblioteca por la tarde, nuestro círculo de lectura se reunió para discutir Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, una novela que habíamos elegido porque varias de las participantes querían explorar temas de tradición familiar y liberación femenina en el contexto mexicano. El grupo estaba compuesto por 6 mujeres entre los 50 y 75 años, todas con historias complejas de relaciones familiares, divorcios tardíos, hijos adultos problemáticos, búsquedas de identidad después de décadas de vivir para otros. Carmen, la mujer que había conocido en el parque durante mis primeras semanas de libertad, inició la discusión. Lo que más me impactó de la novela fue cómo Tita tenía que elegir entre obedecer las tradiciones familiares o seguir su propio corazón. Me recordó a todas nosotras en diferentes momentos de nuestras vidas. Las otras mujeres asintieron con reconocimiento y gradualmente comenzaron a compartir sus propias experiencias de liberación tardía. Yo viví 30 años sintiendo que tenía que ser la hija perfecta, la esposa perfecta, la madre perfecta. Dijo Luz María, que había dejado a su familia cuando descubrió que la usaban como niñera sin paga mientras trabajaban. Nunca me pregunté qué quería yo realmente, hasta que un día me desperté y me di cuenta de que ya tenía 62 años y no sabía quién era sin todos esos roles. Es extraño, agregó Rocío, que había divorciado de su marido después de 40 años de matrimonio, porque él esperaba que ella cuidara a su madre enferma sin consultarle. ¿Cómo la gente asume que las mujeres mayores no tenemos derecho a cambiar de opinión sobre nuestras vidas? Como si después de cierta edad tuviéramos que aceptar pasivamente cualquier situación, por incómoda que fuera. Yo escuché estas historias con una mezcla de tristeza y validación. Tristeza porque todas habíamos perdido años preciosos de nuestras vidas, complaciendo a otros a costa de nuestro propio bienestar. Validación porque mi experiencia no era única ni extraña, sino parte de un patrón cultural más amplio que enseña a las mujeres a valorar la paz familiar sobre su propia dignidad individual. ¿Ustedes creen que alguna vez nos reconciliaremos completamente con nuestras familias?, preguntó Elena, la más joven del grupo, que había tenido que poner límites estrictos con una hija que la había estado chantajeando emocionalmente durante años. Era una pregunta que todas habíamos enfrentado en diferentes momentos de nuestros procesos de liberación. Creo que la reconciliación es posible, respondí después de reflexionar por unos momentos, pero solo si es basada en respeto mutuo genuino, no en nuestra disposición a regresar a los roles que nos lastimaban. La pregunta no debería ser si ellos nos van a perdonar por defendernos, sino si nosotras podemos perdonarlos por habernos tratado mal durante tanto tiempo. El grupo se quedó en silencio por unos minutos, procesando la complejidad emocional de esa observación. Finalmente, Carmen habló. Lo que Esperanza dice es cierto. Durante estos años de libertad, he aprendido que el perdón verdadero no significa olvidar lo que pasó o permitir que se repita. Significa liberarnos del resentimiento sin sacrificar nuestra sabiduría. Cuando terminó la sesión de lectura, caminé de regreso a mi departamento por calles que ya conocía íntimamente. Pasé por el puesto de flores, donde compraba gladiolas frescas cada viernes, por la panadería donde el dueño ya sabía que prefería las conchas de chocolate, por la farmacia donde la señorita Patty siempre me preguntaba cómo estaba mi gatita cuando iba por mis medicamentos. Estos pequeños vínculos sociales habían reemplazado gradualmente la sensación de aislamiento que había experimentado durante mis primeras semanas de independencia. No eran relaciones profundas como las que había tenido con mi familia, pero eran genuinas, basadas en intercambios mutuamente respetuosos, libres de drama y manipulación. Era una red social sana construida en mis propios términos. Al llegar a mi edificio, encontré un sobre que alguien había deslizado debajo de mi puerta. Mi corazón se aceleró inmediatamente, preguntándome si sería una comunicación de Dolores o algún otro miembro de mi familia. Pero al abrirlo, descubrí que era una carta de Esperancita, mi nieta, escrita con la letra cuidadosa de una adolescente de 16 años
que había tomado tiempo para expresar sus pensamientos. «Querida abuela Esperanza», comenzaba la carta, «espero que estés bien y que seas feliz en tu nueva vida. Quería escribirte para contarte algunas cosas que han pasado en este año desde que te fuiste, y también para decirte algunas cosas que he estado pensando». La carta continuaba explicando que Dolores y Antonio habían logrado estabilizar su situación económica, que Miguel había mejorado sus calificaciones en la escuela y que ella había sido aceptada en la preparatoria que quería. Pero la parte más significativa de la carta llegaba hacia el final. «Abuela, al principio estaba muy enojada contigo por haberte ido sin despedirte, pero ahora que soy mayor, creo que entiendo por qué lo hiciste. Mi mamá me contó sobre su conversación contigo en el café, y aunque ella piensa que fuiste muy dura, yo creo que tenías razón. Durante todos esos años, nosotros te tratamos como si fueras invisible, y eso no estaba bien. Quiero que sepas», continuaba Esperancita, «que he estado ahorrando dinero de mi trabajo de medio tiempo para poder visitarte cuando cumpla 18 años, como me dijiste que podía hacer. No quiero tu dinero ni que resuelvas nuestros problemas. Solo quiero conocer a la abuela real, no a la que vivía tratando de hacer felices a todos los demás. Mi mamá dice que te has vuelto egoísta, pero yo creo que simplemente aprendiste a valorarte a ti misma». Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras terminaba de leer la carta. Esperancita había firmado con «Tu nieta que te ama y te respeta, Esperancita Morales», y había incluido una pequeña foto suya en uniforme escolar, sonriendo con confianza hacia la cámara. En esa sonrisa reconocí algo de la mujer fuerte que había sido yo antes de permitir que otros definieran mi valor. Esa noche, sentada en mi sillón favorito con Esperanza la gatita ronroneando en mi regazo, escribí en mi cuaderno nuevo la entrada más importante desde que había comenzado mi nueva vida. Hoy aprendí que los cambios que hacemos por nuestro propio bienestar pueden inspirar a otros a valorar su propia dignidad. Mi decisión de defenderme no solo me liberó a mí, sino que le enseñó a mi nieta que las mujeres merecemos respeto, sin importar nuestra edad. Durante los siguientes meses, mantuve una correspondencia regular con Esperancita a través de cartas enviadas a la dirección de Doña Remedios, quien se había ofrecido voluntariamente como intermediaria. A través de estas cartas, pude observar el crecimiento emocional de mi nieta sin la mediación tóxica de sus padres. Me contaba sobre sus planes universitarios, sus reflexiones sobre las relaciones familiares, sus propios límites que había comenzado a establecer con sus padres cuando trataban de presionarla para que actuara como mensajera entre nosotras. «Abuela», me escribió en una carta particularmente madura, «le dije a mi mamá que yo no voy a ser el puente entre ustedes dos. Si quiere tener una relación contigo, tiene que hacer el trabajo emocional ella misma. Y si no quiere hacer ese trabajo, tiene que aceptar las consecuencias de sus decisiones». Estas palabras me llenaron de orgullo, no porque Esperancita estuviera tomando mi lado, sino porque estaba desarrollando su propia sabiduría sobre límites saludables y respeto mutuo. En el segundo aniversario de mi libertad, decidí hacer algo especial para conmemorar mi transformación. Organicé una pequeña celebración en mi departamento, invitando a las mujeres de mi círculo de lectura, a la maestra Sofía de mis clases de pintura, a Doña Remedios y a otras amigas que había hecho durante estos 2 años de vida independiente. No era una fiesta en el sentido tradicional, sino más bien una reunión de mujeres que habían encontrado el valor de priorizar su propio bienestar. Preparé comida que me gustaba, chiles en nogada vegetarianos, ensalada de jícama con chile y limón, agua de hibisco y un pastel de 3 leches que había aprendido a hacer en porciones pequeñas. Las decoraciones eran sencillas, pero significativas. Flores frescas que había cultivado en mi balcón, velas aromáticas y algunas de mis acuarelas enmarcadas en las paredes. Durante la reunión, cada una de nosotras compartió una reflexión sobre lo que había aprendido en nuestros respectivos viajes hacia la autoestima y la independencia emocional. Carmen habló sobre descubrir sus propios intereses después de décadas de vivir para los pasatiempos de su familia. Sofía compartió cómo había regresado a la pintura después de años de creer que no tenía talento. Doña Remedios, que tenía 82 años, nos contó sobre su decisión reciente de aprender a usar una computadora para mantenerse conectada con nietas que vivían en otros países.
Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con mi copa de agua de hibisco y miré a todas estas mujeres extraordinarias que habían enriquecido mi nueva vida de maneras que mi antigua familia nunca había logrado. Hace 2 años, comencé. Era una mujer que había olvidado su propio valor. Vivía en las sobras de las vidas de otros, aceptando migajas de afecto a cambio de sacrificios enormes. Hoy soy una mujer que conoce su propio valor, que vive según sus propias decisiones, que ha aprendido que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía que requiere que sacrifiquemos nuestra dignidad. Pero lo más importante que he aprendido, continué, es que nunca es demasiado tarde para elegir el respeto sobre la comodidad, la autenticidad sobre la aprobación, la paz interior sobre la paz familiar forzada. Cada una de nosotras es prueba viviente de que las mujeres mayores no somos descartes de la sociedad, sino seres humanos completos con derecho a la felicidad, la autonomía y el respeto. Las mujeres aplaudieron, y varias tenían lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento, de validación, de celebración por haber encontrado la fuerza para defender sus propios derechos a la dignidad y la felicidad. Esa noche, cuando todas se fueron y yo limpiaba los platos en mi pequeña cocina, me di cuenta de que había creado exactamente la vida que quería. Una vida llena de relaciones genuinas, actividades que me enriquecían y la libertad de ser completamente yo misma. 3 años después de mi liberación, Esperancita cumplió 18 años y, tal como había prometido, vino a visitarme. Era una joven hermosa, inteligente, segura de sí misma, muy diferente a la adolescente tímida que había conocido cuando vivía con su familia. Pasamos una tarde completa conversando, cocinando juntas, compartiendo historias de nuestras vidas. «Abuela», me dijo mientras preparábamos mole juntas en mi cocina, «quiero que sepas que tu decisión de irte cambió mi vida también». Me enseñó que tengo derecho a establecer límites, que no tengo que aceptar maltrato solo porque viene de familia, que puedo elegir las relaciones que nutren mi alma en lugar de las que la drenan. Era exactamente lo que había esperado que ella aprendiera, no a través de sermones o consejos directos, sino a través del ejemplo de una mujer mayor que había encontrado el valor de defenderse. Esperancita me contó que había decidido estudiar trabajo social, inspirada en parte por mi historia y en parte por su propio interés en ayudar a personas que enfrentan situaciones familiares difíciles. «Quiero trabajar con adultos mayores que sufren maltrato familiar», me explicó. «Quiero que sepan que tienen opciones, que merecen respeto, que nunca es demasiado tarde para elegir su propia felicidad». Cuando se fue esa tarde, después de prometerme que mantendríamos contacto regular y que vendría a visitarme con frecuencia, me quedé sentada en mi balcón viendo el atardecer sobre la Ciudad de México. Mi gatita Esperanza se acurrucó en mi regazo y juntas contemplamos los colores dorados y rosados que pintaban el cielo occidental. En ese momento de perfecta tranquilidad, reflexioné sobre el largo camino que había recorrido desde aquella tarde terrible, cuando escuché a Dolores decir que le daba asco. Esas palabras crueles habían sido el catalizador que necesitaba para despertar de décadas de complacencia y abnegación destructiva. En cierto sentido extraño, le estaba agradecida a Dolores por haberme lastimado tan profundamente que finalmente encontré el valor de defenderme. No sabía si algún día tendría una conversación real con Dolores, una que fuera más allá de intercambios superficiales mediados por abogados o vecinas. Pero había llegado a un punto en mi vida donde esa posibilidad no me causaba ansiedad ni expectativas. Si sucedía, tendría que ser en términos de respeto mutuo genuino. Si no sucedía, ya tenía una vida plena y significativa que no dependía de la aprobación o presencia de quienes habían elegido no valorarme. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno de la ciudad, susurré una última oración de gratitud. Virgencita de Guadalupe, gracias por darme la sabiduría para reconocer mi propio valor, el valor para defenderlo, y la paciencia para construir una vida nueva basada en respeto y dignidad. Gracias por enseñarme que a veces el mayor acto de amor es alejarse de quienes nos lastiman y que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad sobre la obligación. A los 70 años, finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida, que el silencio que elegimos mantener
puede ser más poderoso que todas las palabras que alguna vez dijimos buscando aprobación. A veces, el mayor nuevo comienzo es el silencio que decidimos mantener para proteger nuestra paz interior y nuestra dignidad recuperada. Y en ese silencio elegido, había encontrado no vacío, sino plenitud. No soledad, sino libertad. No pérdida, sino ganancia inmensurable. Había encontrado finalmente mi propio hogar en mi propia alma.